Gracias, Aldo. El abogado Gustavo Solórzano es el gerente de asesoría legal del COEP. Ha publicado un Twitter, un hilo, como le llaman, de 8 posteos sobre esta situación que se está presentando. Resúmanos el espíritu de su opinión en relación a esta situación. Es tratar de aclarar un poco toda esta situación que se viene dando, en el sentido de que se involucran nuevos actores prácticamente con un fin de distorsionar la verdad. Mire, con este tema del fiscal general llegamos al 1 de septiembre, pues no se cumplió por parte de los diputados del Congreso Nacional en cuanto a alcanzar los consensos necesarios para nombrar al nuevo fiscal o a la nueva fiscal general y al adjunto correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora y cuál es la situación de conformidad con la Constitución y la ley? Si bien es cierto, la Constitución establece que la Fiscalía o las autoridades del Ministerio Público pues son electas por un periodo de 5 años que venció el día de ayer, no nos establece nada en cuanto a qué ocurre si no se ponen de acuerdo quienes tenían la responsabilidad de hacerlo, los diputados del Congreso Nacional. En ese caso, pues lo que corresponde es aplicar las normas ordinarias. ¿Cuáles son? Pues la ley orgánica del Poder Legislativo, que establece en el artículo 80 de que en el caso de que no se hayan electo las nuevas autoridades que le corresponden al Congreso Nacional, estas deben de continuar en el cargo. Digamos y asumamos de que el fiscal general y el fiscal general adjunto, que pueden continuar todavía en sus funciones, deciden ellos pues no continuar, no presentarse más, y que consideran ellos bajo su interpretación que su periodo ha cesado. ¿A quién le corresponde la titularidad del Ministerio Público? Artículo 18 de la Ley del Ministerio Público le corresponde al director de fiscales. Ese artículo establece que ante la ausencia del fiscal general adjunto, que es el que suple a lo que es el fiscal general, asume en su caso el director de fiscales. Estamos confundiendo a la población con el tema de UFERCO, con el decreto 67-2022. Ese decreto fue aprobado el año anterior con el propósito de fortalecer la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país, en donde se le permite a esta unidad especial del Ministerio Público el ejercicio de la acción penal para casos de corrupción en específico. Lamentamos que hasta hoy, más bien, digamos de que vamos a fortalecer la UFERCO dándole más recursos. Eso lo tuvieron que haber hecho cuando crearon el decreto. Tuvimos todo un año prácticamente para hacerlo. Y hoy venimos y lo traemos al discurso y al debate político, cuando en realidad lo tuvimos que haber manifestado con acciones, con anterioridad. ¿Qué pasa entonces si hoy decimos de que el UFERCO la vamos a fortalecer, pero hoy el Congreso se reúne y decide de que hay un fiscal general y un fiscal adjunto? Desaparece, pierde vigencia ese decreto 67-2022 que tiene una condición en cuanto a su vigencia, que es que una vez que estén electas las nuevas autoridades, ese decreto pierde vigencia total. Entonces no confundamos ni engañemos a la población con este tema del UFERCO. La ley es bastante clara, tanto en la ley orgánica del Poder Legislativo como en la ley del Ministerio Público. Además, sumado a esto está el artículo 4 de la propia ley del Ministerio Público, que establece que el Ministerio Público es un ente que se rige por el principio de unidad de actuaciones, y esa unidad de actuaciones establece un tema de jerarquía. El superior jerárquico de la unidad especial para el combate de la corrupción, UFERCO, es el director de fiscales, a quien también en ese decreto 67-2022 se obliga o se le establece la obligación de tener que reportar de todo su actuar en cuanto al ejercicio de sus facultades al director de fiscales. La ley es clara y simplemente es de aplicarla, no de interpretarla cuando la misma tiene la claridad en su vigencia. Ok, un poquito más conciso entonces, en su criterio, ¿continúan en funciones el fiscal general y el fiscal general adjunto actualmente? Así es, porque el fiscal general y el fiscal general adjunto, tanto el abogado Chinchilla como el abogado Cibrián, tienen que cumplir con el artículo 80 de la Constitución. Muchos dicen, pero es que ese artículo es inconstitucional. Mire, la ley orgánica del Poder Legislativo se nos prometió a nosotros que se iba a cambiar, que se iba a sustituir por una ley que no concentrara el poder en el presidente del Congreso Nacional. La pregunta después de 20 meses es, ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué no se ha presentado ese proyecto de ley en realidad que genere esa democracia? Y para finalizar, si ellos no se quieren presentar porque consideran que ya se ha cumplido, es el director de fiscales, nada más. Ok, perfecto. Una última consulta y breve, ¿cómo afecta todo este clima de crispación política al país? Pues en un sentido negativo, en vista de que, mire, a mí me toca conversar muchísimo con personas de otros países derivadas de la labor aquí en el COEP, y me preocupa que siempre nos ven como, ¿y qué está pasando en Honduras?
porque generamos incertidumbre. Todas las semanas tenemos un tema que genera incertidumbre y la incertidumbre, como ya lo hemos repetido hasta el cansancio, no es buena para el clima de inversiones. Cuando tenemos incertidumbre, la misma gente hasta se pone tensa. Muchos negocios, y lo invito a Eddie para que usted le vaya a preguntar a los negocios qué piensan. Yo le aseguro de que muchos no saben si mañana van a abrir porque no saben si va a haber relajo o no va a haber relajo en el país. ¿Y qué ocurre con eso? Entonces, si yo quería invertir en una construcción, digo mejor no ahora porque no sé qué es lo que puede pasar en el país, y lo único que estamos provocando con esas malas actuaciones de los políticos es que la gente quiera migrar, y es la verdad. Perfecto. Muchísimas gracias al abogado Gustavo Solórzano, gerente de asesoría legal de COEP. Regreso al estudio.